Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Las lecturas siguen la misma línea de la semana anterior, pero insisten en dos puntos. Hemos dicho que al comenzar este nuevo año, la palabra de Dios nos está delineando un itinerario que nos va a ayudar a nosotros en cuanto a nuestras metas, en cuanto a nuestros proyectos de vida para este año 2024. Para la vida humana es necesaria tener un propósito, tener un sentido en la vida. Dice un salmo: habitaré en la casa del Señor por años sin término. Eso buscaré. Allí hay un propósito. Y hay una meta. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: te voy a mandar a Egipto para que liberes al pueblo de Israel, allí hay una meta, allí hay un propósito. La Virgen María, cuando termina de conversar con el ángel Gabriel, dice: hágase en mí según tu palabra. Allí también hay un propósito de vida, hay una meta. Jesús en una ocasión va a decir: mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Yo he venido para que tengan vida. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Allí hay un propósito de vida. Cuando Jesús, después de resucitado, se le aparece a Pedro y a los apóstoles allí al lago, en la orilla del lago, y confirma la fe de Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntó. Y las 3 veces Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Allí hay un propósito de vida, allí hay una meta que cumplir. Y cuando Jesús va ascendiendo al cielo para estar a la derecha del Padre, les dijo a los apóstoles: vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Allí también hay un sentido de vida, un propósito, hay una meta. Por lo tanto, la vida humana no se concibe si no tiene un sentido, si no tiene un propósito. Y comenzando este nuevo año, se nos está invitando a eso, a que tengamos metas, a que tengamos propósitos. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer: ¿cuáles son tus metas? ¿Qué metas tienes para este año? ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Los jóvenes en nuestros países de América o en nuestros países latinos, hay un momento en que tienen 16, 17, 18 años, tan jóvenes, y se levantan a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía se levantan. Y se levantan a esa hora porque no tienen nada que hacer, no tienen un propósito en su vida. ¿Para qué me voy a levantar? Hoy puede pasar lo mismo. Hay un fenómeno acá en Estados Unidos y en los países desarrollados en que muchos jóvenes se encierran en su habitación y no salen. Y de su casa no salen porque no tienen un propósito en su vida. No tienen metas claras que alcanzar. Es vital el proyecto de vida, tener metas en la vida. Es vital para el ser humano. De allí pues que todo cristiano, todo discípulo de Cristo tiene que ser como Cristo, tener metas en la vida. Es importante. Ahora, el domingo pasado estuvimos hablando de que se nos delinean unas metas, un itinerario, un camino. El primer camino el primer paso es: fija la mirada en Jesús. Mira a Jesús. Y vas a descubrir en Jesús un hombre con sentido en la vida, un hombre con propósito. De Jesús podemos aprender nosotros muchísimas cosas. Es el Hijo de Dios. El segundo paso es escucha a Dios, escucha a Dios. Y las veces que Dios habla al ser humano es para ayudarlo a darle sentido a su existencia. Dios se hace presente en la historia del hombre para ayudarlo a descubrir su propia vocación. Se hace presente para que el hombre descubra su misión aquí en la tierra. Por lo tanto, hay que escuchar. Tercero, obedecer.
poner en práctica lo que estoy oyendo, poner en práctica lo que se me está diciendo. El cuarto paso es el hablar. Jesús, leíamos en los evangelios que Jesús llama a los apóstoles y les dice: los haré pescadores de hombres. Es importante el hablar. El ser humano se comunica a través de la palabra y la palabra tiene un poder impresionante y tenemos que tener como meta hablar siempre bien. Habla bien, no maldigas, no hables mal. Dice San Pablo en la carta a los Corintios que de tu boca no salgan palabras desedificantes, que de ti no salgan palabras que destruyan. Y dice un salmo, si no me equivoco: Señor, coloca centinelas en mi boca. De allí que tenemos que revisar nuestro vocabulario. El marido, cómo le está hablando a la mujer, cómo le está hablando al marido, padres, cómo le están hablando a sus hijos, los que tienen novios, las muchachas que tienen un novio, cómo se están hablando, los que son amigos, los compañeros de trabajo, cómo se están hablando. Hablar bien, eso es una meta importante en la vida. Y lo otro, el desapego. Estuvimos explicando lo del desapego. En la medida en que nosotros vamos logrando fortalecer nuestros sentidos, nuestras emociones, vamos teniendo dominio sobre nosotros mismos. Es lo que llaman la virtud de la templanza. El que no tiene apegos es aquel que tiene dominio de sí mismo. Y no es como el borracho en el bar, que se despide 100 veces y no se va. Y dice: esta es la última y me voy. Y después se toma 15 y todavía no se ha ido. Tiene un apego. O como el novio que se despide de la novia. Tiene que estar a las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche es la visita. Y se va a las 7:30. Porque da 3 pasos y la novia: ay, mi amor, no te vayas. Le regresa un besito, un abrazo. Y ahí se va 30 minutos el apego. El apego no me facilita que yo pueda avanzar. El apego me amarra. Y cuando es patológico ni se diga. Entonces tenemos que revisar los apegos. Los apegos nos hacen mucho daño. Tenemos que ir madurando en la vida esos apegos. Las lecturas del día de hoy insisten en 2. Vean que en la primera lectura Dios dice: haré surgir en medio de ustedes un profeta que les va a hablar mi palabra. Y en el Salmo dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Por lo tanto, se nos está insistiendo en este año: escucha, aprende a escuchar, escucha, está atento. Y les he dicho que hay 3 lugares para escuchar. El primer lugar, el corazón, la voz interior, lo que la iglesia llama la conciencia, que es la voz de Dios en lo más profundo del ser humano. Escucha tu corazón. Segundo, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y tercero, escuchar la voz de Dios en la historia, en los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando acá en Estados Unidos, lo que está pasando en México, lo que está pasando en América, lo que está pasando en otras partes del mundo. En todos los acontecimientos, ¿qué nos querrá decir Dios? ¿Qué me querrá decir Dios a mí? El segundo lugar donde se enfocan las lecturas del día de hoy es en el apego, cuando dice el hombre soltero y la mujer soltera que se dediquen a las cosas de Dios. Vean que dice las cosas de Dios, no dice el templo, ni dice la iglesia, ni dice el grupo, ni dice el ministerio, dice las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? La justicia, la paz, la fraternidad, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, las obras de misericordia. Y dice la mujer casada y por ende el hombre casado tienen el corazón dividido, 50 para la casa y 50 para las cosas de Dios. Por lo tanto, el desapego, tenemos que tener un desapego de las realidades terrenas, pero sin descuidar nuestras responsabilidades. La mujer que descuida su casa por atender las cosas de la iglesia, se la va a llevar el diablo, por irresponsable. Igualmente, el hombre que descuida las tareas de su casa por las tareas de la iglesia, gordón, no te vas a ganar el cielo, eres un irresponsable. Estás descuidando tu primera responsabilidad, porque tú decidiste contraer matrimonio.
Y contraer matrimonio contrae unas grandes responsabilidades. Y vas a agradar a Dios en la medida en que asumas esas responsabilidades. Y el sacerdote que alcahuetee, que la persona descuide su casa para estar aquí, a ese también se lo va a llevar el diablo por alcahuete. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado por tener conflictos por el servicio de la iglesia? ¿Cuántos matrimonios llegan a tener conflictos internos por las tareas de la iglesia? Y eso demuestra de que no hay un equilibrio. Demuestra de que no hay un equilibrio. Por lo tanto, no están cumpliendo a Dios, no estás escuchando a Dios. Y cuando una mujer se va mucho de la casa para atender la iglesia, es porque está evadiendo unas realidades de la casa. O cuando el hombre abandona mucho la casa para estar en las realidades del templo, es porque está evadiendo responsabilidades en su casa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos va a llevar el diablo a todos juntos, por irresponsables. Para eso, la mujer casada y el hombre casado tienen el corazón dividido, dice. Tiene que dedicarse a las cosas terrenas sin descuidar las cosas de Dios. Entonces, las lecturas de hoy nos vuelven a llamar a la importancia de tener un proyecto de vida, la importancia de tener metas en la vida. Y nos está insistiendo, de los pasos que yo le enumeré, nos está insistiendo escucha y desapego con responsabilidad.